Bueno, hola, hola, patojos y patojas, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos y todas. Bienvenido nuevamente. Hola, Milcar, buenas noches. Qué bueno que ya los tenemos aquí de vuelta. Bueno, vamos a avanzar, patojos. Hola, Brian, Víctor. ¿Qué tal, Edwin? Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí, patojos. Ya estamos prácticamente en la recta final de este bloque. Hola, Zaida, buenas noches. Ya estamos prácticamente en la recta final de este bloque y pues como les había anticipado el otro día, al parecer pues con ustedes por ahí la otra semana creo que inician ustedes sus evaluaciones. No sé si ya les publicaron calendario de examen. Ya, licenciado, gracias. Ya. Vaya, muy bien, Brian, claro, Gadiel. 10 de septiembre tenemos mi parcial. Vamos a ver si yo creo que es correcto. Segundo, es el 10 de septiembre. Sí, licenciado. Tenemos ¿Octubre no sería? ¿Cómo? ¿Octubre no sería, Eric? Perdón, sí, tienes razón. 10 de octubre tenemos nuestro parcial. Ahora bien, miren pues, patojos. Jornada nocturna a las 19 horas. No. Lo vamos a tener a esa hora, ¿oyeron? Porque dice el calendario que en la jornada nocturna se va a tener a las 19 horas. Entonces lo vamos a tener a esa hora, porque si no estoy mal, el 10 de octubre es día martes. Sí. Sí, licenciado. Sí, gracias, Brian. Ese día yo tengo una exposición en la maestría. Entonces, como no es día en el que yo habitualmente imparta clases, entonces, pues yo, digamos, ese día lo ocupo para estudiar maestría y precisamente ese día yo tengo una exposición. Entonces, pero es en el primer periodo de 4:30 a 6. 4:30 a 6. Entonces, no hay ningún problema, yo puedo sacar adelante mi actividad y a esa hora, aun y cuando yo tengo clases también a las 19 horas, para no romper la instrucción dada por la coordinación en cuanto al horario que se nos asigna para el desarrollo de la evaluación, vamos a llevar a cabo el examen a las 19 horas. Debemos conectarnos, cámara abierta. Yo voy a tomar las medidas que ya les indiqué. No voy a entrar a hablar de eso nuevamente, no vamos a perder el tiempo. Solo que sí les sé decir, patojos y patojas, que esta vez, eso sí no se los había yo anticipado, de que si ahorita esta persona que anda, o grupo de personas, no sé qué andan haciendo esas sus cosas ahí, vuelve a hacer lo mismo, voy a anular el examen y voy a ver qué medida tomo, ¿verdad? Entonces, yo sé de que aquí la mayoría, patojos, ustedes me participan. Regularmente aquí hay asignados como 280 estudiantes y regularmente no subimos de 160. Es que aquí son grupos, yo no voy a generalizar. El problema es que se me complica para detectar quién es. Si fuera presencial, jóvenes, si fuera presencial, entonces ahí sí ya no hay tales, porque yo utilizo siempre a 3, 4 personas que me van a auxiliar en la evaluación, pero pues aquí nosotros le hacemos como podemos, pero soldado advertido no muere en la guerra, ¿no? Para todos, y yo a ustedes yo no los quiero perjudicar. Ya me han demostrado aquí de que, o sea, no solo a mí, ¿verdad? Sino que se han demostrado a ustedes mismos y a sus compañeros que andan haciendo eso, que se puede. Aquí respondiendo en clase, ¿verdad? Poniendo atención, yendo bien con lo que se debe hacer. Dice Yesenia que si no hay cómo poner que se puede evaluar solo los del listado oficial. Lamentablemente esta plataforma no permite esa opción. Y para que yo pudiera hacerlo en Moodle, que ahí sí permite eso, ¿verdad? Tengo que gestionar una licencia. Se me va más tiempo,
Bueno, no importa que se le vaya más tiempo a uno. No llegamos a tiempo a que a mí me asignen una licencia porque esas son licencias compradas y ya están asignadas las que se les tuvo que haber dado. Yo todo el tiempo he trabajado en esta plataforma y de esta manera porque sinceramente, patojos y patojas, así siendo nosotros conscientes, ¿qué necesidad hay de implementar tanto control como yo lo voy a hacer en este segundo parcial? Es que no hay necesidad. No hay necesidad. Pero como hay personas que no les importa la gente que está alrededor de ellos, como lo son ustedes, actúan de la manera en la que actuaron. Realmente esto que yo voy a hacer es totalmente innecesario. Si somos adultos, patojos, ustedes son personas estudiadas. Ustedes se están preparando para vivir de su intelecto. Para eso se están preparando. ¿Verdad? Eso es lo que quieren ustedes hacer en su vida. Que venga alguien y que quiera llevar aquí anotadito en la mano un discurso, unos alegatos de apertura a juicio en el caso de procesal penal, que son 4 o 5 minutos que, o sea, eso uno en el ratito lo hace. O sea, no necesita uno ni siquiera ponerse a hacer un gran repaso. No pasa, porque cuando uno se prepara, 1 hora le pueden hablar a uno antes de una audiencia, que uno prepara estrategia 1 hora antes, cuando uno conoce el derecho. Pero cuando uno no conoce el derecho, se asusta y tiene que empezar a ver cómo le hace. Pero eso le pasa a las personas porque no es un curso para todos, no es este curso. Esa gente actúa así en su vida. Así actúan en su vida. Entonces, cualquier cosa que hagan ellos en su desarrollo, como seres humanos o como profesionales, requieren de andar utilizando muletas, ¿verdad? Colgarse de alguien para poder llegar a hacer algo. Bueno, no todos somos así. Y yo me incluyo en el grupo de los que no somos así, porque yo fui egoísta en la universidad, yo no daba copia, fíjese. Yo no daba copia porque a mí me costaba estudiar. Si quieren, pues yo era un mal compañero, sí, ¿va? Pero no me ponía en riesgo yo ni ponía en riesgo a alguien más dándole copia o viendo cómo, mira vos, no hombre, fue para mí y gracias a Dios me funcionó. Era para mí el estudio y gracias a Dios me funcionó porque aquí estoy enfrente de ustedes, en un lugar en donde no muchas personas pueden estar. A mí me funcionó. Bajones. Entonces, yo los insto a los buenos estudiantes, no. Esto es como los sermones que se oyen en la iglesia, ¿va? Que dice uno, se quita ese, no va para mí, este otro no va para mí, dice uno, no. Yo sé que aquí la mayor parte, patojos, son dedicados. Aquí la mayor parte son dedicados, patojos. Pero sí, de todo hay en la viña del Señor. Y hay ocasiones en las que nos llegamos a topar con ciertos grupitos que tienen estas culturas. Pero no vamos a perder más el tiempo en esto. No les va a ir mal y no tengan miedo de mi evaluación, que yo no estoy malintencionadamente pensando que los voy a hacer perder o que los quiero hacer perder. Nada de eso. Ya aquí ya me lo demostraron que ustedes pueden, que ustedes les pregunto algo, participan ustedes respuestas, nada de eso, no vayan a estar pensando eso. Si únicamente por acá en Meet envía el link el día de su examen para evitar esos inconvenientes, es que no se trata de eso, es decir, yo el link, digamos, es todavía, o sea, el link se envía a las personas que están inscritas en el curso en la plataforma Classroom. Entonces se supone que solo esas personas pueden enviar, ingresar, aun y cuando fuera así. Yo se los envío acá
Y esa persona o ese grupito de personas que hace eso, lo que va a hacer es que se lo va a abrir una prueba y, digamos, va a empezar a verlo y de ahí van a empezar a rolarse las respuestas. Entonces, no, jóvenes, es que no hay necesidad de hacer esas cosas. Sí hay un mecanismo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Que va a ellos, les va a complicar más la situación, a ellos, a los que hacen esto, ¿verdad? A los que no, ni se preocupen. Y no piensen, Dora Patricia, por favor, no piensen de que ustedes, los buenos estudiantes, y les digo a ustedes porque yo la ubico a usted también, entonces, ustedes, los buenos estudiantes, no van a sufrir la consecuencia de un mecanismo que yo voy a utilizar únicamente para evitar que alguien haga lo que yo les expliqué que hizo, ¿verdad? O sea, si ustedes están enfocados en lo que están haciendo y estudian, sencillamente me van a responder el examen. Yo lo que voy a hacer es evitar que hagan lo que hicieron en el primer parcial. Eso es lo que yo voy a tratar de evitar. Así es que, miren, patojos, no se preocupen. Es que no se preocupen. Yo voy a tomar medidas tendientes a evitar eso. No voy a tomar medidas tendientes a complicarle la situación al buen estudiante. Eso sí, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque sí entiendo lo que ustedes dicen. Es frustrante el que ustedes tengan cierto grado de incertidumbre por lo que yo voy a hacer, que no lo puedo explicar aquí, ¿va? Tengan cierto grado de incertidumbre por lo que yo voy a hacer, pero a quienes hacen sus exámenes a conciencia no les va a afectar. Eso no les va a afectar. Así es que ni se preocupen. Entonces, no, hombre, yo estaré preparado para el peor de los parciales. Es que no se trata de eso, Amílcar. No es que yo vaya a buscar o vaya a hacer exámenes extremadamente complicados. Es que no es eso. No es eso lo que yo voy a hacer. Entonces, nada más traten de estar acá conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos con esta 3 clases ya nada más para caer en nuestra evaluación. Entonces vamos a avanzar un poco, ¿verdad? Ahora bien, patojos, vamos a visualizar nuevamente este esquema que hemos estado estudiando. Si yo no estoy mal, en la última sesión de clase nosotros platicamos, porque estábamos hablando de la audiencia de declaración de sindicado, a patojos, aquella audiencia que se desarrolla una vez ya se procedió a la aprehensión de la persona, ¿verdad? Entonces, se pone a disposición de la autoridad judicial competente, dentro del plazo de 24 horas le tienen que resolver su situación jurídica, la autoridad policial o la que corresponde en su caso, lo podríamos decir así, tiene 6 horas dentro de esas mismas 24 para poder poner a disposición de la autoridad judicial a la persona. Cuando la autoridad judicial desarrolla la audiencia de declaración de sindicado, hay cierto protocolo que debe de seguirse, ¿verdad? Ese protocolo está en gran parte desarrollado en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Obviamente existen ciertas advertencias preliminares que se realizan, que se les realizan a la persona y se encuentran contenidas en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Aunado a esas advertencias preliminares, debemos de recordar también de que existe un reglamento interior de juzgados y tribunales penales que yo ya se los compartí, dentro del cual en el artículo, no lo tengo ahorita en mente, 22 me parece que no lo tengo así claro, pero este reglamento desarrolla la forma o establece la forma en la que las audiencias orales deben de ser desarrolladas, es decir, ciertos formalismos, ciertas formalidades que deben ser observadas para que la audiencia oral pueda efectivamente ser desarrollada. De la misma manera, tenemos
o contamos actualmente con un acuerdo marco interinstitucional para la efectiva implementación de las reformas al Código Procesal Penal, suscrito entre la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, dentro del cual se establecen efectivamente criterios a seguir criterios a ser observados para el desarrollo de una audiencia de declaración de sindicado. Es decir, criterios que deben o que pueden seguirse para interpretar el artículo 82, que es el que estamos desarrollando mediante este esquema. Algunos de los pasos que deben desarrollarse dentro de la audiencia de declaración de sindicado ya los hemos visto en la clase anterior, si no estoy mal, o en las clases anteriores. Pero en este caso, o en este momento, mejor dicho, en la última clase, nosotros nos quedamos platicando acerca del auto de procesamiento, de la falta de mérito, ¿verdad? Y hasta ahí fue donde llegamos. Cuando se dicta una falta de mérito y cuando se liga proceso a una persona y los efectos que provoca el que una persona esté ligada a proceso, a patos, artículo 322 del Código Procesal Penal. Nos interesa ahorita la parte porque, digamos, cuando una persona se decreta la falta de mérito en favor de una persona, el proceso, pues, por el momento, termina ahí. Digo por el momento porque la falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso. Es decir, una vez se encuentren nuevos elementos que tornen viable la reanudación de la persecución penal, esta puede efectivamente ser solicitada y esa falta de mérito, ¿verdad?, se queda sin vigencia y se reanuda. No es que se quede sin vigencia. Esa falta de mérito se queda ahí en donde está, únicamente conservando esos elementos que sirvieron en su momento para sustentarla o para declararla. Y se puede iniciar o se puede reanudar la persecución penal por ese mismo hecho, pero con nuevos medios de investigación, con otros medios de investigación. Es que le dieron falta de mérito porque este fulano fue acusado de darle muerte a esta persona, Juan Pérez, Luis López a Juan Pérez, y aquí hay una declaración de esta persona que dice que lo vio, que cuando él le estaba dando muerte a esta persona, que fue el día de hoy a las 19 horas, 27 de septiembre a las 19 horas, pero que él a esa hora lo vio, que Luis López, que fue quien le dio muerte a Juan Pérez, estaba en donde, en un lugar alejado de la escena del crimen. Estaba a media hora de la escena del crimen. Sí, hombre. Pero con lo que nadie contaba era de que como hoy todo el mundo carga celulares, va para todos, y alguien grabó quizás no el momento preciso, cuando le dieron muerte a Juan Pérez, quizás no el momento preciso, pero en el instante en el que todo el mundo estaba llegando, la persona estaba grabando con su celular y pudo enfocar de que efectivamente Luis López estaba ahí en el lugar. No lo capturó dándole muerte a Juan Pérez, pero sí estaba en el lugar. Y esa declaración de esa persona, entonces, cuando dice que a esa hora, a las 19 horas del 27 de septiembre, esta persona estaba como a 25 minutos del lugar, ya se pone en tela de juicio. Ya hay determinada duda
que si bien no es que lo favorezca, se está buscando fundamentar una reanudación de la persecución penal. Va, pero eso es otra cosa. Eso es algo totalmente distinto. A mí me interesa ubicarnos, solo se los ejemplifiqué, ¿va? De que la falta de mérito no es que ya se cerró y como no impugnaron, ahí se quedó. No, no es así. Esto no es así, eso no es así. O sea, ahí se queda, pero si en algún momento se consiguen elementos que tornen viable la reanudación de la persecución penal, se reanuda. Nos vamos a ubicar en el escenario en donde efectivamente se dictó un auto de procesamiento, es decir, el Ministerio Público fue capaz de convencer al juez de que existen elementos o medios de investigación suficientes para pensar o creer de que existe la posibilidad de que la persona pudo haber cometido el hecho que se le atribuye o participado en él. Siendo así, después de que se desarrollan aquellos pasitos que vimos en la sesión anterior de clases, en una audiencia de declaración de sindicado, entonces el juez dicta auto de procesamiento en contra de la persona, con todos sus efectos. Ahora bien, la persona ya ligada a proceso, ¿verdad? O una vez se ha ligado a proceso a la persona, hay que decidir cómo esa persona va a afrontar su proceso penal. ¿De qué manera es que lo va a afrontar? Es decir, aquí es donde llega el momento de decidir si se impone la figura de la prisión preventiva o se impone alguna medida sustitutiva. La prisión preventiva, para que la persona afronte su proceso penal. Recordemos que uno de los pasos a seguir dentro de esta diligencia de declaración de sindicado es el de determinar o establecer un plazo de investigación. Entonces, ¿cómo va la persona a permanecer durante ese plazo de investigación? ¿En libertad o detenido? Y esto es algo muy importante, patojos, que ustedes tienen que... Este punto sí necesito que lo tengan ustedes, o los dos puntos que vamos a tratar respecto a la prisión y la medida sustitutiva, ahorita en esta sesión de clases y lo demás que alcancemos a ver, es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque ese es el pan de cada día de los abogados cuando se dedican a la materia penal, a derecho penal. Bueno. Bajo el entendido cierto de que en derecho penal, bueno, antes de llegar ahí, una cuestión más. El auto de procesamiento, patojos, es reformable o revocable según el artículo 320. ¿Para qué nosotros querríamos reformar un auto de procesamiento? Pues si nosotros somos abogados defensores, entonces lo que va a pasar es que vamos a solicitar la reforma del auto de procesamiento para lograr obtener que a nuestro patrocinado se le procese por un delito más benigno, por una figura delictiva más benigna, ¿verdad? O sea, que no sea tan severa. Cuando es el MP, de parte del MP, pues obviamente ellos lo que van a buscar es que la figura delictiva sea más severa. Entonces, eso, la reforma al auto de procesamiento puede ser solicitada, ¿verdad?, dentro del periodo de investigación. Una vez vencido, ya no hay tales de poder solicitar la reforma al auto de procesamiento. Pero viene aquí un punto muy importante, joven. El proceso penal per se está diseñado, jóvenes, está diseñado para que la figura delictiva por la que la persona
esté siendo procesada o se pretenda someter al proceso a la persona por determinada figura delictiva, para que esa figura delictiva en cualquier momento pueda cambiar. Puede variar, jóvenes. Así está diseñado el proceso penal. Aquí es un primer paso, el auto de procesamiento. Cuando estamos en la audiencia de etapa intermedia y se ordena abrir a juicio, por ejemplo, el juez, según el Código Procesal Penal, tiene la facultad para poder abrir a juicio por una figura, por una figura delictiva distinta a aquella por la cual la persona fue procesada. Cuando se dicta sentencia, los jueces o el tribunal de sentencia tienen la facultad para variar la calificación jurídica y no dictar sentencia por este delito, sino que por este otro. Entonces, el proceso penal está diseñado para eso. ¿Y por qué es esto, jóvenes? Para darle al procesado la suficiente oportunidad de que pueda tener un juicio justo. Y un juicio justo, o una de las cosas que implica el que alguien tenga un juicio justo, es el hecho de que si él es responsable de la comisión de un delito, sea o se le imponga una pena por ese delito y no por uno que, pues, por el cual sería injusto condenarlo, ¿va, jóvenes? Esa es la finalidad, o esa es la idea cuando hablamos de que el proceso penal está diseñado precisamente para ello, jóvenes, para que la calificación jurídica del ilícito por el cual se procesa a una persona o se pretende someter a juicio a una persona pueda variar en cualquier momento. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a dar los fundamentos legales de cada una de las etapas. Por el momento, tenemos el artículo 320 que permite en una primera instancia que ese delito o esa figura delictiva varíe, cambie, jóvenes. Volvemos a la prisión preventiva y a la medida sustitutiva. Teniendo en consideración, patojos y patojas, que nuestro proceso penal también está desarrollado sobre la base de un principio denominado favor libertatis. ¿Verdad? Es un principio que favorece la libertad de la persona. ¿Verdad? Favorece la utilización, el uso de la libertad de la persona, que la libertad sea la regla y no la excepción. Fundamento legal de ello, sencillo, eso ya se los he dado en otras oportunidades. Ustedes se ubican en el artículo 14, en el 1, 2, 3 párrafo, tercer párrafo del artículo 14. El epígrafe de ese párrafo dice tratamiento como inocente. El tercer párrafo, las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. La prisión preventiva y la medida sustitutiva son medidas de coerción. Esas son medidas de coerción. Si ustedes ubican los artículos 259 y 264, están ubicados en el apartado, en el capítulo de medidas de coerción dentro del Código Procesal Penal. Tendrán el carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Entonces, las medidas de coerción tienen el carácter de excepcionales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese artículo? Que si no es necesario restringirle la libertad a una persona, o que nos da a entender, mejor dicho, porque primero nos da a entender y ahorita yo les voy a complementar ese precepto. Que en primer lugar, si no es necesario dejar detenida a una persona, no se le deja. Y en segundo lugar, si no hay necesidad de dictar una medida sustitutiva, no se dicta, no se decreta, es excepcional, es la excepción a la regla. ¿Y por qué estoy yo con esa idea loca? ¿Y por qué digo, pero entonces, cómo es que, porque esas medidas de coerción, el objeto de ellas, de la prisión preventiva y la medida sustitutiva, es garantizar
ahí sí, garantizar la presencia del sindicado dentro del proceso. Ahí sí, miren, jóvenes, garantizar la presencia del sindicado en el proceso. Pero, ¿cómo les puedo complementar yo ese precepto? Se ubican en el artículo 259 del Código Procesal Penal, en el segundo párrafo, que nos dice: el propio artículo que da los parámetros para dictar auto de prisión preventiva nos dice a nosotros: la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Pero esta no es la única regla a observar. Ahorita vamos a ver cuáles son esas reglas para cada una de las figuras en cuanto deban o no de dictarse las mismas. Ya. Cuando una persona es ligada a proceso, teniendo nosotros presente que en el ámbito penal o procesal penal, la libertad es la regla, tal y como yo les acabo de mostrar ahorita, y su excepción, pues, es obviamente la prisión, ¿va, jóvenes? O, bueno, someter a una persona a proceso, restringirle sus derechos a través de la aplicación de una medida sustitutiva. La falta de mérito es una figura que autoriza su aplicación conjuntamente con medidas sustitutivas, fíjense, jóvenes. Es decir, les doy su libertad, pero puedo hacer uso de medidas sustitutivas. Ustedes lo ven en el artículo 272, ahí está establecido. No vamos a profundizar en eso porque no los quiero hacer bolas, pero me voy a enfocar en algo. Miren el artículo 272. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva, medidas sustitutivas. O sea, la ley autoriza para que cuando se decrete una falta de mérito se puedan aplicar medidas sustitutivas también. Pero la regla en general es que si se puede, hay que prescindir de ellas. También para la medida sustitutiva. Ahora bien, la persona está ligada al proceso. Vamos a decidir cómo afronta el diligenciamiento del proceso. Bueno, pues veamos. El juez, al momento de que el fiscal y el abogado defensor ya han emitido sus argumentos respecto a este rubro, es decir, respecto a la forma en la que la persona va a afrontar el proceso, es decir, establecer la necesidad de la aplicación de medidas de coerción. Él debe de realizar un análisis como este. Miren, pues, jóvenes, o no debe de realizar. Este es el análisis que los jueces realizan. Cuando tenemos claro, nuevamente, ¿va?, de que la libertad es la regla, pues vamos a ver, va, patojos, si de primero a él, a la persona, se le puede otorgar el beneficio de una medida sustitutiva. Eso, o sea, hay que favorecer la libertad. Vamos a ver. Nos ubicamos ahorita en el artículo 264 y para efectivamente, patojos y patojas, establecer si a la persona se le puede beneficiar con el otorgamiento de la medida sustitutiva, son 3 requisitos los que deben de ser estudiados. El primero, que el delito por el cual se dictó auto de procesamiento no esté exento de la aplicación de medida sustitutiva.
Es decir, estar exento de la aplicación de medida sustitutiva, que la ley no prohíba que se le aplique o se le beneficie a la persona con la aplicación de una medida sustitutiva, porque hay prohibiciones. La propia ley establece prohibiciones para que en ciertos delitos a la persona no se le pueda beneficiar con el otorgamiento de medida sustitutiva. Esa es la primera regla. Si esa regla no se da, es decir, si hay prohibición para la aplicación de medida sustitutiva, nos vamos a analizar las reglas relacionadas a la prisión preventiva. Primera regla. Segunda regla, que no haya peligro de fuga. Tercera regla, que no haya peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Si una de esas tres reglas, por ejemplo, hay prohibición para la aplicación de medida, no se le da. Por ejemplo, no hay prohibición, pero sí se acredita que exista peligro de fuga, no se le da medida sustitutiva. Tercero, no hay prohibición para el otorgamiento de medida sustitutiva. Se logró acreditar que no existe, que el peligro de fuga no está latente. Pero esta regla es muy subjetiva. Y yo les voy a explicar por qué. Se logró establecer de que hay obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, no se le da medida sustitutiva. Como la agarrada, dicen los muchachos, dicen ustedes, ¿va, jóvenes? ¿Cómo está la agarrada, licenciado? No veo yo por dónde va la cuestión o cómo está la cosa. Miren, pues. Primera regla, determinar si el delito efectivamente por el cual fue procesada la persona, efectivamente tiene la posibilidad de que se le beneficie a esta persona, no importa el delito por el que está procesado, ese no está exento de la aplicación de medida sustitutiva, es decir, no se encuentra dentro del catálogo establecido en el artículo 264, ¿verdad?, para el otorgamiento de medida sustitutiva. Pero ¿cómo es eso? Bueno, artículo 264. 1, después del numeral 7, 1, 2, 3, el tercer párrafo, después del numeral 7 del artículo 264. Fíjense, pues, ¿qué es lo que dice? No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente, porque el artículo 264 enumera 7 medidas sustitutivas posibles para la persona. ¿verdad? Esas son las medidas de coerción que este código autoriza, así como lo dice el artículo 264. Medidas de coerción que este código autoriza. O sea, específicamente son esas 7 medidas sustitutivas. Pero dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos en contra de reincidentes o delincuentes habituales. ¿Qué me puede decir qué es un reincidente o qué es un delincuente habitual, Patojos? Que varias veces cometió varias veces. Ajá, pero va. Ahora, ha estado varias veces en la cárcel. Muy bien, excelente. Por ahí alguien me levantó la mano, no vi quién era, ya no. Va, entonces, excelente, que ha estado varias veces en la cárcel. Pero lo que yo quiero es que específicamente ustedes me digan cuándo hay reincidencia y cuándo hay habitualidad. Eso ya lo tienen que saber. Derecho penal 1. A ver. Disculpe, ¿podría ser el reincidente el que comete varios delitos en diferente tiempo? Y el habitual es el que comete continuamente un robo. No. ¿No? No, mi estimado, no. Muy bien. Va, pero muy bien por su participación.
mejor de una vez les digo, porque lo que ustedes tienen que, o sea, esto sí lo tienen que tener claro, ¿no, mis estimados pastores? Pero muy bien por su participación. Dígame. La reincidencia cuando una persona ha cometido el mismo delito y ha sido condenado a través de una sentencia de un tribunal. ¿Y la habitualidad? La habitualidad se refiere cuando la persona ha sido condenado por diferentes delitos, aunque no necesariamente sean del mismo tipo. Usted va teniendo la idea, Emerson, pero yo necesito que me den una respuesta específica. Leli Estefanía, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. La reincidencia se refiere cuando una persona ha cometido un delito, ha sido procesado, condenado, y al momento de haber cumplido su condena, y se supone que la persona debería regresar a la sociedad ya rehabilitado para no ser un problema o tener algún inconveniente perturbando la paz que existe en la sociedad, y esta persona vuelve a cometer el mismo delito. O sea, ¿Y la habitualidad? La habitualidad sería, en el caso, por ejemplo, que una persona ya tiene el antecedente de que ha robado y lo hace no lo hace solo una vez, sino que lo hace en diferentes ocasiones y lo continúa haciendo y haciendo y haciendo. Uh-huh. Y para mí eso es la residencia y la habitualidad. Ajá, bueno, sí, miren para todos. Sí tienen la idea. Ari, dígame, por favor, va a ser la última intervención y ahorita yo les voy a dar la respuesta. Adelante, Ari, por favor. Gracias, sí, la reincidencia es cuando se trata de hechos de la misma especie y lo habitual es que está cometiendo la conducta constantemente a lo largo de un tiempo, ¿verdad? La comete y lo vuelve a cometer. Uh-huh. Bueno, gracias, Ari, por su participación. Brian, intervenga usted y ahí vamos a ver si usted me da la respuesta. Adelante, Brian. Yo comprendo que la habitualidad es la tendencia que tiene la persona a cometer delitos. O sea, que no repite el mismo delito, que son delitos de cualquier índole, contrario a la reincidencia. Uh-huh. Ahora miren pues para todos. Cuando yo les hago una pregunta así regularmente, yo cuando pues es la doctrina la que a nosotros nos impulsa a interpretar las cosas de determinada manera, yo no les doy fundamento, ¿verdad? Sino que es como doctrinariamente se maneja o en la práctica se hace. Ahora bien, en este caso sí tiene su fundamento. Cuando hablamos de un reincidente o un delincuente habitual, ustedes ubican el numeral 23 y 24 del artículo 27 del Código Penal, numerales 23 y 24 del artículo 27 del Código Penal, les establece dos circunstancias agravantes del delito. ¿Cuáles son esas dos circunstancias agravantes del delito? La reincidencia y la habitualidad. Entonces, ¿cómo reconoce la ley a un delincuente reincidente? Cuando estamos frente a una persona que comete un nuevo delito, después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Sentencia ejecutoriada es cuando el caso o el expediente ya llega a ejecución y ya no hay ningún recurso pendiente, es solo para el control de la pena. Ya no hay impugnación pendiente, ya la sentencia a través de la cual se le condenó está firme. La habitualidad. ¿Quién es un delincuente habitual? El delincuente habitual es aquel que, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. Entonces, ahí tienen ustedes
Estas se denominan definiciones legales, jóvenes. Estas son definiciones legales de determinadas situaciones, de determinadas figuras que la propia ley establece. Entonces, ya tenemos claro qué es un reincidente y qué es un delincuente habitual. Derecho penal 1, para todos ustedes en derecho, lo tuvieron que haber visto en derecho penal 1, aunque su catedrático no se los dé, porque yo doy derecho penal 1 también, es demasiado extenso, ¿verdad? Tampoco es que se le culpe al catedrático, pero no les estoy diciendo nada a ustedes, pero ustedes sí tuvieron que haber leído eso, lo tuvieron que haber leído. Si no lo leyeron en ese momento, ahorita afortunadamente lo estamos viendo de pasada, pero si ustedes no leen sus códigos patojos, se les va a dificultar para su examen técnico profesional. Entonces, estamos nuevamente, o nos ubicamos nuevamente, en lo relacionado a las medidas sustitutivas. Primera regla, jóvenes, que no exista prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Entonces, a quienes no se les puede beneficiar con el otorgamiento de medidas sustitutivas. En primera instancia, a los reincidentes, a los delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso. Vean, jóvenes, los homicidios dolosos, volvemos nuevamente a derecho penal perdón, estoy cruzando yo las palabras. Derecho penal 1, ¿verdad? Cuando vemos la figura del dolo, creo establecida en el artículo 13, si no estoy mal, del Código Penal. Vamos a ver, no, perdón, ese es el delito consumado. El delito doloso es el 11. Ahí les habla de qué es el dolo. Entonces, hablamos de homicidios dolosos, aquellos en donde hay intención, ¿va, jóvenes? Es decir, aquí en Guatemala, la figura del homicidio, si bien la doctrina la podría catalogar como un homicidio doloso, no lo tenemos como tal en nuestro código. En el Código Penal dice, artículo 123, del homicidio. Del homicidio. Y, vamos a ver, solo para que no se me vaya esto. Y, si se dan cuenta, está contenido dentro del título de los delitos contra la vida y la integridad de las personas, del homicidio simple. El homicidio, ¿por qué es doloso el homicidio? Es decir, cuando una persona es procesada por el delito de homicidio, se entiende que es un homicidio doloso. ¿Por qué se puede entender eso, que es un homicidio doloso? Sencillo, porque en esta clase de delitos, cuando son delitos dolosos, hay intención de la persona de causar el daño. Va, jóvenes, no es lo mismo el dolo que la culpa. Y el homicidio, en su caso, es doloso porque quien le da muerte a una persona es porque tiene intención de hacerlo. Porque para aquellos otros casos, ¿verdad?, en donde es que fue un accidente, es que yo no le quería hacer tanto daño como le hice, hay figuras distintas. El homicidio preterintencional, ¿va, jóvenes? El caso fortuito que se da en cuanto o cuando se comete esta clase de delitos. Pero lo que yo quiero que observen aquí, ¿por qué me estoy deteniendo ahí en la figura del homicidio doloso? Porque entonces ustedes se pueden poner a pensar, que entonces, pero homicidio doloso, el asesinato es un homicidio doloso, sí, también porque le da muerte a una persona con intención, pero lo tiene calificado o lo tiene establecido el artículo 264 del Código Procesal Penal como tal, acá como una prohibición. Habla de homicidios dolosos, asesinatos, parricidios, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado. Viene otra vez, miren, al reincidente de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil
y o deportivas. Si al reincidente, porque al principio del párrafo dice, a los reincidentes no se les da medida sustitutiva y no está especificando delito. Entonces, ¿reincidente de qué delito? De cualquiera, inclusive al deportación. Lo que pasa es que esta es una reforma que le hicieron a este artículo en el año 2013, cuando andaban locos con lo del delito de deportación de arma, deportación ilegal de arma de fuego. ¿Verdad? Lo incluyeron otra vez, aunque la reincidencia como tal ya está como una prohibición. La persona reincidente no se le puede dar medida sustitutiva. Entonces, reincidente del delito de portación, de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada de la DIGECAM. Hay más exclusiones, hay más exenciones, patojos. En el siguiente párrafo también quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto 4892 del Congreso de la República de Guatemala, ley contra la narcoactividad. Entonces, delitos como posesión para el consumo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción o estímulo a la drogadicción, promoción y fomento, siembra y cultivo, asociaciones ilegales. Esos delitos están contenidos en la ley contra la narcoactividad, no pueden gozar del beneficio de medida sustitutiva. Es decir, se liga proceso a una persona por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, no se le puede dejar que vaya a afrontar su proceso a su casa en libertad. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley. La ley no otorga esa prerrogativa, en este caso lo podríamos llamar así, a personas que han cometido tanto delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad como los que yo anteriormente enumeré. Primera regla a analizar para determinar si a la persona se le puede beneficiar con el otorgamiento de medida sustitutiva. Primera regla. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Todo claro. Excelente. Excelente. Ahora, continuamos. Veamos la segunda regla a analizar. Como les digo, después de que el juez ya dijo, ligamos a proceso, el abogado y el fiscal dieron sus argumentos para establecer si hay necesidad de dictar una medida de coerción, ya el juez viene, ahorita estamos en el análisis que está haciendo el juez. Vamos a ver. Ligamos a proceso a la persona por el delito de homicidio culposo. ¿Podemos continuar con el análisis? Les pregunto. ¿Podemos continuar con el análisis? Homicidio es uno de los delitos privilegiados que no aparece dentro del artículo. No se le escucha, Juan Pablo, pero yo creo que iba bien. Hablen un poquito más fuerte. Perdón de la intervención. Bueno. ¿Podríamos entonces continuar con el desarrollo del análisis o nos vamos a dictarle prisión preventiva a la persona? Se le ligó a proceso a la persona por delito, por el delito de homicidio culposo. ¿Continuamos? ¿O vamos a analizar lo de la prisión preventiva? hay que analizarlo. Continuamos analizando, Ari. Excelente. Claro que sí. Porque sí es un homicidio, pero culposo. ¿Va? Es culposo, ¿no? Es, o sea, ¿de qué estamos hablando nosotros? Pues estamos hablando del artículo 127 del Código Penal, ¿verdad? Que habla de un delito en el que efectivamente se le quitó la vida a una persona, ¿verdad? Pero fue por culpa, no fue por dolo. Entonces, si es un homicidio, no es doloso. Además de ello, el homicidio culposo como tal no está contemplado como una exención a la aplicación de la medida sustitutiva. Ahora bien, la persona se le ligó a proceso por hurto agravado, hurto agravado no. Homicidio en grado de tentativa. Homicidio en grado de tentativa.
¿Continuamos con el análisis o le vamos a dictar prisión? Prisión. Prisión, doloso. Milka. Va, miren pues. Aquí estamos ante una disyuntiva porque esta es una cuestión sí ya de criterio. Yo siempre he dicho que todo está establecido en la ley, pero la cuestión es que es inevitable el análisis que tiene que hacer el juez, y el juez es una persona, jóvenes, o sea, es un ser humano. Entonces, todos esos principios en donde se favorecen la libertad, etcétera, esto, ¿cómo les dijera yo? En la cabeza de ciertos jueces están muy arraigados y en la cabeza de otros jueces no, ¿verdad? Es decir, hay quienes, como coloquialmente se dicen, son carceleros, y hay quienes solo medidas son, así dicen en la práctica, en la calle, jóvenes. Entonces, miren pues, el homicidio, si bien es un delito doloso, ¿verdad? Por ser en grado de tentativa, algunos jueces vienen y lo que dicen, bueno, realmente aquí de lo que habla, o sea, aquí el artículo dice de que son estos delitos por los que yo no puedo dar medida. Y el homicidio en grado de tentativa porque realmente no se consumó. No es un delito doloso. O sea, no es un delito consumado, sino que se quedó en grado de tentativa. Y no está establecido acá en las prohibiciones para otorgar medida sustitutiva, le voy a dar medida sustitutiva. Y le dan medida sustitutiva. Algunos otros jueces dicen no. Es que aunque no se haya consumado el delito, la intención de la persona era matar. Y aquí nos referimos al dolo. Entonces, para un homicidio doloso, sí hay prohibición. Pero mire, licenciado, realmente la figura no está establecida como tal en el artículo. No está como tal en el artículo. El homicidio en grado tentativo no está como tal aquí en este artículo, como una exención para la aplicación de la medida sustitutiva, pero sí está el homicidio doloso. Y aquí yo me baso en la intención que tenía la persona de matar. Y el juez carcelero le motiva prisión preventiva a la persona. Son dos corrientes que en la práctica se siguen, que ustedes las tienen que saber, pero realmente yo me inclino más por la que cuando estamos hablando de un homicidio en grado de tentativa, puede ser esto, miren pues joven, o sea, uno tiene que sopesar la gravedad de la situación, puede ser algo como esto. Estaba en una discusión con su pareja, por ejemplo, y vienen y en un medio forcejeo que tuvieron, cayeron sobre la cama y ahí tenían uno de esos peines que utilizan, bueno, yo no uso de esos, pues, pero que tienen una de esas varillitas de hierro, así del gas, que es como para que las mujeres utilizan así para abrirse el cabello, y perforó la pierna, el muslo de la mujer, digámoslo así, no, del hombre mejor, perforó el muslo y estuvo a 1 centímetro de la femoral. Ahí ustedes no pueden ver intención de que o sea, forcejeo y tal vez hasta jugando estaban, pongámoslo así. Pero realmente no hay intención de matar. Sin embargo, por la posición en la que ingresó esa varillita, que si hubiera perforado la femoral, le hubiera provocado la muerte a la persona. Entonces, muchos jueces para tomar su decisión, que es lo correcto, se basan en el dictamen del INASIF, ¿va? En donde para el homicidio en grado de tentativa debe de indicar el experto si la vida de la persona estuvo o no en riesgo. Y como yo les estoy planteando la situación, obviamente la vida de la persona sí estuvo en riesgo, pero ¿y la intención de causar ese daño? Entonces, ahí es donde cuenta mucho el contexto de la situación. Ese contexto que tiene que ser comprobable también, ¿verdad? Tiene que ser comprobable. Y ustedes lo tienen que saber porque no todo es cuadrado, jóvenes. No todo es así cuadrado. Es decir, hay cosas en donde no es que uno a conveniencia le busque la situación, pero si acá lo que buscamos es justicia, entonces
no sería dable, no sería factible, Patojos, el venir y dejar ligada a una persona o dejar detenida a una persona, mejor dicho, por homicidio en grado de tentativa, cuando realmente lo que pasó ahí fue un accidente. Que se investigue, liemos el proceso y que se investigue, pero démosle medida sustitutiva. Entonces, ahí es donde la ley da a veces un poco de sí. Causas de inculpabilidad, fuerza física exterior, pero eso es aplicable muy bien, aquí nos está diciendo el compañerito Juan Pablo, ¿verdad? Muy bien eso, pero eso es aplicable para la fase de debate, ya cuando se va a dictar sentencia, va y se logra tener por acreditada esta cuestión. Aquí estamos en una etapa preliminar, ¿verdad? Aquí sí podemos introducir a la persona dentro del proceso penal. Podemos sumergir a la persona en el proceso penal, ¿va? Para que se investigue. La cuestión es cómo lo dejamos. Que se vaya a su casa a esperar el curso del proceso, a defenderse desde su casa, o que espere en la cárcel. En eso estamos ahorita. El inicio, apenas estamos en la entradita. Seguimos con el análisis. Segunda regla. El juez, para el otorgamiento de una medida, tal y como lo establece el artículo, ¿por qué es que yo me voy a las prohibiciones que están establecidas acá en la ley? Porque, miren, jóvenes, si se van a poner a analizar si hay peligro de fuga y si hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad primero, puede ser que al final del análisis vayan ustedes a encontrar de que al delito no se le podía aplicar medida sustitutiva. Entonces, por gusto el análisis, analizamos esto de primero, porque no hay definitivamente en la ley, no está como que un orden establecido. Si bien es cierto, en el primer párrafo del artículo 264 habla de que siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida, da a entender, Patojos, como que hay que analizar estos dos peligros procesales de primero y después nos vamos a ver, porque eso de la exención para la aplicación de medidas sustitutivas en determinados delitos está casi al final del artículo, lo deberíamos de analizar después. Parecería lógico también ese razonamiento, jóvenes, parecería lógico ese razonamiento. Pero en ese reglamento que yo les di la otra vez, el reglamento interior de juzgados y tribunales penales, en el artículo 5 está establecido el principio de poco formalismo, traducido como principio de simplicidad. Dice, todos los actos procesales deben estar desprovistos de formalismos innecesarios, tecnicismos y prácticas obsoletas que hagan inoperante la gestión judicial. La gestión judicial, en este caso, por audiencias, ¿va? Porque el proceso penal se desarrolla por audiencias, es decir, se gestiona el proceso penal a través de audiencias. Esto aplica para el desarrollo del proceso penal, que va, continúo leyendo el artículo, que hagan inoperante la gestión judicial, debiendo por el contrario ser concretos, claros e idóneos para la obtención del fin que se espera. ¿Qué es lo que se espera al final de cuentas acá? Resolverle la situación jurídica a una persona de una manera justa, pero evitar ese desgaste completamente innecesario en el que uno puede inmiscuir a las partes al momento de decirles, mire, o quererles, o cuando se les está resolviendo, mire, fíjese de que efectivamente sí, aquí así está la cosa, pero le voy a resolver lo contrario. O tenerlos ahí sentados, desgastándolos, escuchando al juez. No, hagamos esto sencillo. No hay un orden realmente, es decir, la ley no establece concretamente de que en este orden deban de analizarse las reglas para el otorgamiento de medida sustitutiva. Entonces, yo empiezo con la regla de la exención de primero. Después, si se le puede beneficiar a la persona con el otorgamiento de una medida sustitutiva porque el delito por el cual fue procesada no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en la ley, vamos a analizar los dos peligros procesales restantes, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿Cómo es que nosotros
encontramos qué parámetros debemos de analizar para establecer si existe o no peligro de fuga. Les pregunto yo a ustedes. La economía del sindicato. ¿Perdón? La economía que tiene el sindicato para saber si tiene los medios. Muy bien, Leslie, muy bien, muy bien. Sí, pero así como hay reglas para analizar y determinar si a una persona se le puede otorgar el beneficio de una medida sustitutiva, también hay reglas o parámetros que nos ayudan a nosotros a determinar si existe peligro de fuga. Y en su caso, como yo les dije, patojos, lean el Código Procesal Penal. ¿Alguien me puede ubicar el artículo en donde se encuentran esos parámetros? 264. 264. 64. ¿Quién más? ¿Alguien más? 200. 262, licenciado. ¿Estamos? 262, licenciado. Ahí estamos. Víctor también está en lo correcto, Víctor Augusto está en lo correcto. Es el 262. En el artículo 262 nosotros encontramos los parámetros que la propia ley establece para determinar si existe peligro de fuga que haga imposible el otorgarle el beneficio de la medida sustitutiva a la persona. Tenemos a una persona ligada por homicidio culposo. Entonces, nosotros, en primer lugar, ya analizamos el homicidio culposo no está exento de aplicación de medida sustitutiva. Pasemos a lo siguiente. Vamos a analizar el peligro de fuga. Para decidir dice el artículo 262, para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. El arraigo regularmente de parte de la defensa del sindicado se acredita a través de documentación. Aquí, en el primer numeral, presentamos recibo de agua, luz o teléfono, de cualquiera de los servicios que uno tenga de la casa, mejor si están a nombre de uno. Si uno está rentando, el contrato de arrendamiento. Si uno tiene hijos, hay que presentar la certificación, porque eso genera arraigo a jóvenes. Quienes tienen familia, quienes tienen hijos, digamos, no los quisieran dejar. Quienes no los tienen tampoco quisieran dejar a su familia, pero es más fácil para una persona soltera, digamos, que dice, no, de este clavo no va a salir, mejor me voy de ilegal a Estados Unidos a trabajar, ¿va? Pero no estoy diciendo que a alguien, a un soltero, pues, no se le puede dar medida sustitutiva, no, sí se le puede dar, pero hay que acreditar que él tiene arraigo en el país, ¿verdad? Recibo de servicios, contrato de arrendamiento, asiento de familia, certificaciones de partidas de nacimiento de hijos, si está casado, certificación de matrimonio, ¿verdad? De negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Si la persona está trabajando, certificación de trabajo, ¿verdad? Para establecer que la persona tampoco va a dejar un trabajo botado a jóvenes, mejor veo cómo arreglo mi clavo y no dejo botado toda mi vida. Porque o sea, no quererse someter a un proceso penal implica el abandonar uno su vida. Y eso yo se los digo, jóvenes, como penalista, eso no es una idea que ustedes o nadie de nosotros debería de considerar. Muy difícil puede ser la situación, pero se resuelve, uno resuelve. ¿Cuál es la otra regla o el otro parámetro que establece el 262? La pena que se espera como resultado del procedimiento. Si se ligó a la persona por determinada cantidad de delitos o por un par de delitos que contemplan penas grandes, penas altas, y efectivamente hay circunstancias contextuales que hacen más difícil la situación jurídica del sindicado, probablemente esa es una cuestión que el juez, al observarla, podría preponderarla y decir, la persona, por la pena que se va a obtener, efectivamente podría abandonar el país. Es preferible irse a cumplir 60 años acá en la cárcel.
no, perdón, 50 años, pero 60, 50 años acá en la cárcel. Por ahí así. Esa es la idea. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. En todo delito, como ya lo habíamos hablado en alguna ocasión cuando hablamos de la reparación digna, cuando alguien es declarado responsable penalmente, también la persona responsable penalmente también lo es civilmente. Entonces, cuando uno es responsable civilmente, hay que en lo que finaliza la cuestión civil es en el que uno tiene que pagar, jóvenes, resarcir el daño ocasionado. En este caso, por la comisión de un delito, ¿verdad? Recordemos que aquí no todo es daño material en el ámbito penal. También se provoca daño moral y ese, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es cuantificable. Ese no es cuantificable, jóvenes. ¿De qué les estoy hablando con un daño moral? En una violación, por ejemplo. No es un daño material que se le provoca al hombre o a la mujer, de la mujer. No es un daño material que se le provoca a la, bueno, sí podemos hablar de violación de hombres, así como está estructurado el artículo 173, perdón. Sí, perdón. A un hombre o a una mujer. No es un daño material el que se le provoca, sino que un daño moral. Y ese no es cuantificable. Es decir, no le puede poner precio uno a ese daño provocado, ¿verdad? Y establecer una cantidad para poder reiniciar uno su proyecto de vida, ¿verdad? El comportamiento. Entonces, es importante qué tanto la importancia del daño que deba ser resarcido, establecer la importancia del daño que deba ser resarcido, porque la siguiente norma o la siguiente regla a analizar por parte del juez es el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y parte del sometimiento que la persona debe mostrar hacia la persecución penal radica precisamente en la intención que tenga de resarcir el daño. Si no hay intención de resarcir el daño, jóvenes, o sea, el arrepentimiento, jóvenes, llega por fases. Dentro de este ámbito llega por fases, es decir, una persona primero se arrepiente y después lo muestra. Ese es cuando hay arrepentimiento verdadero, ¿va? Y una parte de las muestras de arrepentimiento que una persona puede externar es la voluntad de resarcir ese daño ocasionado. Yo les voy a hablar en la próxima clase el día de mañana de un caso personal que su servidor tiene, en donde es en contra de un médico, fíjense, patojos. Entonces, es complicado cuando adoptan la posición de dioses. Yo no me equivoco, yo no cometí ningún error. Los médicos, o sea, necesitamos de los profesionales. Yo conozco buenos médicos también, pero lamentablemente la mayor parte de personas, de médicos que yo he conocido en este ámbito, tienen esa actitud negativa. Esa es una actitud negativa en donde si ellos no se equivocan, ¿qué intención van a tener de reparar el daño ocasionado? A ver si me deja terminar el compañero Anders, ¿va? O si nos quiere decir algo. ¿No? Vale. Entonces, puntos importantes, ¿va? Para todos. Finalmente, la conducta anterior del imputado, que se acredita como, o sea, son documentos que el abogado defensor debe llevar, ¿va? Para todos. Antecedentes penales, antecedentes policiales, cartas de recomendación, con sus respectivos copias de EPI de quienes suscriben las cartas. Dan cuenta de la conducta anterior de la persona, ¿va? Entonces, el peligro
de peligro de fuga puede ser razonablemente desvanecido a través de la presentación de esos documentos por parte de la defensa en este caso, ¿va? Porque no es factible de que, por ejemplo, el MP diga, es que hay peligro de fuga porque la persona tiene facilidad para abandonar el país. Sí, pero ¿por qué? Usted está diciendo eso, fiscal, demuéstrame. No es solo el hecho de decirlo, porque la defensa va a llegar preparada con su documentación, pues también el fiscal lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque si él está en contra de que se le dé medida sustitutiva, que él demuestre que hay un peligro procesal que impide el otorgamiento de esa medida sustitutiva. Los parámetros. 262, los lineamientos o los parámetros que establece la ley respecto a este peligro procesal, al peligro de fuga. Ahora, si se logra desvanecer razonablemente ese peligro, es decir, si hay arraigo, si hay buen comportamiento anterior, la persona se ha mostrado anuente a resarcir el daño ocasionado, etc. O sea, entonces, pasemos al análisis del último peligro procesal, obstaculización a la averiguación de la verdad. Y aquí es donde yo me quería detener, aunque sea unos 2, 3 minutos, porque este es el que yo les había dicho que es algo muy subjetivo. Lamentablemente, el Ministerio Público ocupa de este peligro cuando están empecinados en que a la persona no se le dé medida sustitutiva. Y hablo de aquel lado, pues, por el hecho, el Ministerio Público cuando uno está en función de querellante adhesivo. ¿Y por qué les digo de que se ocupa mucho de ello? Obviamente cuando la persona o el abogado presenta la documentación de arraigo para desvanecer el peligro de fuga, las otras partes la analizan, ¿va, jóvenes? No es que uno se la presente al juez y el juez dice sí, no, se le da a las otras, al querellante, al Ministerio Público o a quien sea, y ya se analizan. Ahora, este es muy subjetivo. ¿Cuáles son los lineamientos para establecer si hay peligro de obstaculización a la verdad? 3. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. E inducir a otros a realizar tales comportamientos. Pero ¿cómo se acredita eso, pues, jóvenes? Debería de ser que el MP, si alega la existencia de este peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, mire, señor juez, aquí tengo las denuncias de estas personas que nos iban a servir como peritos acá, en donde indican de que esta persona ha andado detrás de ellos ofreciéndoles, por decirles algo, ¿eh? Ofreciéndoles dinero para que no vayan a declarar. Así debería de ser. Pero viene el fiscal y regularmente en las audiencias alega la existencia de este peligro, pero no lo demuestra. No lo demuestra. Entonces, ahí es donde empieza uno, cuando uno está haciendo sus tanes, ¿va, jóvenes? Ya como abogado, uno dice, bueno, y lo que me habló aquel loquito que me dio derecho procesal penal 1, ¿en dónde está? La objetividad con que debe hablar el Ministerio Público, con la que debe actuar el Ministerio Público, que se debe de favorecer la libertad de la persona, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Todo eso que él me dijo. No se aplica. Como otras tantas cosas que yo les he dicho, jóvenes. Porque ahí es donde los jueces atienden a lo que el MP les dice, ¿no? Y dicen, no, en virtud de lo solicitado por el fiscal, que no. Sí, señor juez, pero... Y cuando uno plantea la apelación, porque lamentablemente ya con este peligro se dice, bueno, el delito no se encuentra exento de la aplicación del beneficio de medida sustitutiva. No hay peligro de fuga, pero sí se alegó la existencia de un peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad y por eso se decreta o se motiva prisión preventiva. Entonces, cuando uno plantea las apelaciones y le dice a los magistrados, mire, señores magistrados de la sala de apelaciones, el juez se está basando en un argumento del fiscal, argumento que no tuvo la capacidad de establecer durante la audiencia de declaración, no probar, porque aquí no se prueba, ¿va, jóvenes? Recuerden que la prueba se produce en el debate. No tuvo la capacidad
¿cómo se llama? El Ministerio Público de establecer ese peligro. Y el juez se basó únicamente en el argumento del fiscal para motivar prisión preventiva, aduciendo la existencia de peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y lo lamentable es que muchas salas vienen y confirman las resoluciones, fíjense, jóvenes. Eso es lo lamentable. Pero bueno, ese es nuestro medio, porque no debería de ser así. Porque si yo voy y alego algo, debo de estar en la capacidad de acreditarlo. Aquí está, mire. Hay peligro de fuga, pero es que aquí está. Yo lo puedo acreditar, pero no se da así. Sin embargo, a este punto, ¿verdad? Estamos exención, delito exento de la aplicación de medida sustitutiva, peligro de fuga, peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Digamos de que el delito estaba exento y no se pudieron desvanecer los otros dos peligros procesales. O una de estas tres reglas a analizar no fue cumplida, es decir, al delito no se le puede aplicar medida sustitutiva, sí hay peligro de fuga o sí hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, cualquiera de ellas, o dos o tres. Bueno, entonces no nos queda más que restringirle la libertad a la persona, porque esos sí son requisitos que deben de ser cumplidos para otorgarle el beneficio de una medida sustitutiva a la persona. Pero para dictar la prisión preventiva también deben de analizarse ciertas cuestiones, solo que aquí la ley pues es más abierta, más favorable, digamos, a un análisis o a una interpretación abierta. Miren en qué caso se puede decretar prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando es necesario nada más que medie información sobre la existencia de un hecho punible. Ahí está la persona, ya fue ligada a proceso. Si fue ligada a procesos es porque el juez, a través de los medios de investigación que le proporcionó el Ministerio Público, logró determinar que la persona pudo haber cometido el hecho o participado en él. ¿Qué hecho? Que exige la prisión preventiva. Hay un hecho en donde una persona delictivo, en donde la persona pudo haber participado. Entonces, después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. ¿Y cómo llegan esos motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él? A través de haberse previamente determinado, a través de haberse previamente dictado un auto de procesamiento, porque dentro del mismo ya se determinó la existencia de medios de investigación que documentan esa posibilidad, esos motivos que documentan o que generan en la psiquis del juzgador la existencia de esos motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido o ha participado en el ilícito que se le atribuye. Entonces, dictar prisión preventiva es más fácil, jóvenes, es más fácil, pero por ello se llega hasta la misma de último. Primero se analizan aquellas reglas y después se determina si se le da medida sustitutiva a la persona o no. Si se le otorga a la persona medida sustitutiva, entonces esas medidas tienen que ser de las contempladas, como les indiqué anteriormente, en el numeral 1 al 7 del artículo 264 del Código Procesal Penal. ¿Tienen ustedes, mis estimados y estimadas estudiantes, alguna pregunta al respecto de lo que hemos estudiado hasta ahorita? Porque el día de mañana el día de mañana vamos a llegar probablemente casi al final de esta diapositiva y nos vamos a quedar con una última clase que, si no estoy mal,
yo estaba programada para que la diéramos de mañana en 8 días, el día 5 antes del examen. Entonces, si ustedes no tienen ninguna duda, vamos a dejar por el día de hoy la clase hasta acá. ¿Verdad? Gracias por el favor de su atención y nos vemos mañana a las 5:30 de la tarde, ¿va, patojos y patojas? Espero de que me lean, sí me están leyendo, sí me han leído el código, pero métanle un poquito más, patojos, métanle un poquito más. ¿Oyeron? Gracias por el favor de su atención, mis estimados y estimadas estudiantes, y yo les deseo una excelente noche. ¿Oyeron? Que descansen. Buenas noches, Lick. Hasta el día de mañana.